Hola, es un gusto. Mi nombre es Jonathan Fernando Sanatiz Hinojosa, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas Especial de la Tapunga. El día de hoy hablaré acerca de cálculo de errores de la asignatura de cinemática con NRC 4132. El docente tutor, el ingeniero Diego Molina. Bueno, dentro de los análisis de errores en la medición tenemos varios. Tenemos errores de paralelismo, pero el principal es el error humano, debido a que aunque utilicemos elementos o instrumentos de medición de alta precisión, siempre el factor humano va a incidir. Es por eso que en la práctica de laboratorio de medición de valores para el cálculo de la superficie de una funda plástica, hemos empleado tres elementos de medición, el cual es un metro, una regla y un calibrador pie de rey o vernier. Bueno, entonces Eh, en el posterior laboratorio vamos a definir las variables necesarias para el cálculo de la superficie del cuerpo rígido, con los instrumentos especificados. De manera individual vamos a medir las variables en el cuerpo de prueba, tanto largo como ancho. Bueno, continuamos. Para realizar esta práctica tenemos el objeto de prueba, que es una funda plástica, en el cual se van a tomar medidas de 5 voluntarios. Esto porque se lo va a realizar así para tener la perspectiva de varias personas. Entonces, cada uno de los 5 voluntarios va a utilizar los instrumentos mencionados anteriormente. Primero medirán con un vernier, posteriormente medirán con una regla y por último con un metro o flexómetro. Bueno, llevado a cabo la práctica, en- luego de la medición de cada uno de los participantes, se procede a tabular, es decir, aplicamos en una tabla. Tenemos el equipo de medición, la regla, y como son el calibrador, la regla y el flexómetro. Entonces aquí anotamos cada una de las medidas obtenidas por nuestros voluntarios. Repito, de esta manera tendremos la percepción de cada uno de ellos, importante para la medición de errores. Bueno, iniciamos con el cálculo del error absoluto, en el cual tomamos los valores del largo de la funda medidos con el vernier por cada uno de los voluntarios. Tenemos tanto el vernier, la segunda columna que corresponde a la regla y la tercera columna que corresponde al flexómetro. Y entonces sacamos un promedio, tanto de largo y de ancho. Como podemos observar, tenemos 148,14 el promedio de las mediciones tanto de vernier, regla y flexómetro en el caso de la dimensión del largo. De igual manera de ancho. Entonces procedemos al cálculo del error absoluto. ¿Qué es el cálculo del error absoluto? Llamamos cálculo del error absoluto a la diferencia que existe entre cada uno de los valores obtenidos tanto por el vernier y la regla y el flexómetro en las variables de largo y ancho. Entonces, la diferencia que existe entre los valores obtenidos del promedio, esta diferencia dentro de un valor absoluto, es decir, todos con signo positivo, entonces tendríamos el cálculo del error absoluto. Posteriormente, posteriormente a esto tenemos el promedio del error absoluto, es decir, cada uno de los valores obtenidos de la diferencia son sumados y divididos para el mismo número, tanto para la variable de largo y variable de ancho. Entonces procedemos con el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Bueno, pues el error relativo es el cociente, es decir, la división entre el promedio del error absoluto, tanto para la dimensión o para la magnitud de largo y de ancho, dividido
para el promedio obtenido al inicio, para el promedio de los valores que obtuvieron los 5 sujetos de prueba. Bueno, entonces, siguiente calculamos el error porcentual. El error porcentual se lo obtiene multiplicando por el 100% al error relativo. Dentro de esta práctica se ha tomado en consideración que no puede superar el 2%. Entonces, como podemos observar, dentro de esta práctica se ha obtenido el 0,09% en la variable del ancho, en la variable del largo, y en la variable del ancho tenemos el 0,21%, es decir, está dentro de los valores aceptados. También podremos obtener el cálculo de los rangos de valores, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, para posterior compararlo con los valores y saber si es que esos valores son aceptados o no. Bueno, tras el análisis de resultados, podemos obtener que el error promedio y el error porcentual están dentro de los parámetros establecidos por el docente, que es del 2%. No superan el 2%, por ende la práctica de laboratorio ha sido exitosa. Ahora bien, dentro de la mecánica automotriz esto es muy indispensable, debido a que muchos de los instrumentos de medición que se emplean tienen un grado de precisión bastante elevado, de tal manera que tenemos, por ejemplo, calibradores, tanto como vernier en milímetros, en pulgadas, también tenemos micrómetros, alexómetros para medir conicidades, irregularidades de superficie, dentro de lo que podríamos obtener la rectificación de motores, el reemplazo de piezas. Todo esto es muy indispensable para la mecánica automotriz, debido a que siempre se manejan calibres de materiales. Eso sería todo. Muchas gracias.